Bueno, lo que vamos a ver hoy es la titulación por formación de complejos. Ya vimos, hicimos un repasito de lo que son los ligandos, lo que son los complejos, vimos los quelatos, y lo que vamos a ver ahora es los requisitos, que un poco ya lo hemos visto en las unidades anteriores, los requisitos que debe cumplir una reacción de valoración. Ya habíamos visto que esa reacción tiene que ser rápida, tiene que tener una estequiometría definida, tiene que ser cuantitativa y tenemos que poder detectar el punto de equivalencia con poco error, digamos. Bueno, en este tipo de valoraciones, que son las complejométricas, que vimos que se utiliza para determinar cationes metálicos en solución, no siempre se cumple que la reacción sea rápida entre el catión metálico y el ligando. Entonces, para solucionar esta situación de que no todas las reacciones entre los cationes metálicos y los ligandos es rápida, lo que podemos hacer es, por ejemplo aquí, si tenemos M estaría representando el catión metálico, mi analito, la especie que yo quiero determinar, y estaría representando el ligando. Acá fíjense en la reacción entre el catión metálico y el ligando para formar este complejo MI es lenta. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es lo que ya conocemos, la retrovaloración o retrotitulación. Lo que hago es M aquí en este grafiquito, M representaría el analito y representa el ligando o la especie que yo agrego para formar el complejo con el catión metálico, y dejo que esta reacción entre el metal y ese ligando se complete. Y este ligando, y lo pongo en exceso. Fíjense que esto está indicando que yo estoy agregando una concentración mayor o una cantidad mayor de ligando que de catión metálico tengo. Como la reacción entre M y el ligando, esa reacción es lenta, yo voy a dejar que esta reacción se complete y a continuación voy a titular con un catión metálico, con una especie metálica de concentración conocida, es decir, tiene que ser un patrón, para determinar la cantidad de ligando que puse en exceso. Entonces, si yo sé cuánto puse en exceso, sé cuánto puse del ligando, por diferencia puedo sacar qué concentración tenía de catión metálico. Esto ya lo hemos visto en las otras unidades, que sería la retrotitulación o titulación por retroceso o retrovaloración. Bueno, el otro punto es que la reacción entre ese catión metálico y el ligando tiene que tener una estequiometría definida. Una de las preguntas que habíamos analizado era si elegíamos ligandos monodentados o ligandos polidentados. En este caso, fíjense, es la reacción entre el catión zinc en solución con el amoníaco. El zinc, cuando está en solución, va a estar, digamos, rodeado por moléculas de agua. Entonces lo que vamos a tener en esta primera reacción es el desplazamiento del agua por, digamos, por parte del amoníaco. Y fíjense que la reacción entre el zinc y el amoníaco es por etapas. O sea, primero reacciona para formar este complejo. Primero reacciona con una, después reacciona con dos, con 3 y con 4. Esta sería la reacción final, digamos. Este caso, fíjense, cuando los ligandos son monodentados, ¿cómo calculamos? Acá, si yo quiero calcular la K de formación, que era una de las preguntas, fíjense acá, la K de formación para el primer complejo va a ser igual a la concentración de los productos, que es M ligando, dividida la concentración del catión metálico por la concentración del ligando. Esta es la K de formación de este primer complejo. Fíjense que cuando la reacción es en etapas con el ligando monodentado, la reacción primero, digamos,
el catión metálico reacciona con el ligando para formar este complejo y así sucesivamente. La reacción global va a ser lo que vemos acá. Nosotros si sumamos todo esto va a ser igual al zinc más 4 moléculas de amoníaco que dan este complejo. Entonces, si yo quiero escribir la K-deformación total de la reacción entre el zinc y el amoníaco, la K-deformación va a ser igual al producto de la K-deformación de las etapas individuales. Entonces, en este caso, que una de las preguntas era ¿por qué si elegíamos un ligando monodentado o un ligando polidentado? Si el ligando es monodentado, como la reacción entre el catión metálico y este ligando, por ejemplo en el ejemplo entre el zinc y el amoníaco, yo en el eje de las Y voy a graficar el menos logaritmo de la concentración del catión metálico, para el ejemplo sería zinc, y en el eje de las X los mililitros de agente titulante que sería amoníaco. Fíjense acá, ¿cómo ven esta curva de titulación? Si quisiéramos comparar esta curva de titulación con respecto a las titulaciones que vimos en la unidad anterior, que eran titulaciones por volumetría de precipitación, ¿le encuentran alguna similitud o diferencia, si alguien pudiera contestar? Tiene un salto mucho menos marcado. Muy bien. ¿Alguien más puede agregar algo? Si comparamos esta curva con las que ya vimos en la unidad anterior. Creo que también sería más difícil encontrar el punto de equivalencia, puede ser, viendo Sí, esa curva. sí, fíjense que en la unidad anterior, nosotros cuando definimos las curvas de titulación, que eran curvas de titulación en forma de S, antes del punto de equivalencia, ¿sí? Teníamos una zona donde la concentración del catión metálico, o sea, había exceso de catión del analito, digamos. En el punto de equivalencia había una gran variación en el P del metal y después teníamos exceso de agente titulante. Entonces, como que habíamos definido una zona antes del punto de equivalencia bien marcada, donde teníamos alta la concentración de analito, y después del punto de equivalencia había una zona donde teníamos exceso de agente titulante. Como aquí en este ligando monodentado, el catión metálico va disminuyendo la concentración en la solución porque va formando distintas especies. Fíjense aquí, en esta primera, el metal forma este primer complejo y de ahí, digamos, va formando las distintas especies. No se cumple, digamos, que, por ejemplo, acá el zinc no reacciona con 4 moléculas de amoníaco todos juntos, sino que el zinc primero reacciona con una molécula de amoníaco, después con 2, después con 3, hasta que reacciona con las 4 moléculas de amoníaco para formar este complejo. Es decir, si el ligando es monodentado, la reacción entre el catión metálico y el ligando se va haciendo por etapas. Entonces, cuando vemos la curva de titulación, si nosotros acá calculamos la K-deformación multiplicando la K-deformación de cada una de las etapas, nos va a dar una K-deformación alta, del orden de 10 a la 7. Entonces podríamos decir que la titulación es cuantitativa. Sin embargo, cuando vemos la curva de titulación, ¿sí?, para un ligando monodentado, como la concentración del catión metálico no se mantiene alta porque va reaccionando con todos los ligandos en las 4 etapas, obtenemos esta curva que tiene una forma de S y no cumple con esas características de tener una gran variación del P en este caso P de metal antes y después del punto de equivalencia. Entonces, para ligandos monodentados me va a ser muy difícil detectar el
punto de equivalencia para la titulación. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que la constante de formación para cualquier reacción tiene que ser mayor a 10 a la 7. Bueno, acá dice, como lo habíamos visto anteriormente en ácido-base, esto es porque antes dábamos ácido-base que este tema, ahora lo hemos dejado para el final, pero bueno, ya lo hemos visto en la unidad anterior, en la titulación por precipitación, que para que la reacción sea cuantitativa necesitamos una K de formación del orden de 10 a la 7. Si mayor a 10 a la 7 va a ser mucho más completa la reacción entre el analito y el agente titulante. Bueno, esto ya lo hablamos, los distintos tipos de ligando. Bueno, ya vimos que los quelatos se forman cuando un ligando polidentado reacciona con un catión metálico. Fíjense, acá tenemos distintos quelatos, ¿sí? Estos ciclos, por ejemplo, el níquel con la dimetilglioxima, forman estos complejos que son muy estables. Por ejemplo, el zinc con la 8-hidroxiquinoleína forman complejos que son muy estables. Son ejemplos. Estos serían ligandos que son bidentados. Bueno, acá hay otros ejemplos que son compuestos muy estables. El ligando que más se utiliza en la titulación por formación de complejos es el ácido etilendiamin tetraacético, que se conoce como ETA. Este compuesto, ¿sí? La particularidad que tiene es que tiene 6 centros de alta densidad electrónica. Acá tenemos 1, 2, acá tenemos los pares no enlazantes del nitrógeno, 3, 4, 5, 6. Entonces tiene la particularidad de formar complejos muy estables con casi todos los cationes metálicos de la tabla periódica, excepto con el grupo 1. Bueno, ahí tenemos otra forma, ahí está marcado en rojo los centros de alta densidad electrónica, que como yo les decía son 6, entonces una sola molécula de ácido etilendiamino tetraacético es capaz de formar complejos muy estables con los distintos cationes metálicos. Bueno, esto lo vamos a pasar, lo encontramos como ácido o lo encontramos como sal sódica. Bueno, acá tenemos el ETA tiene propiedades ácidas, entonces, fíjense que, bueno, acá está como ácido, ¿sí? Tenemos acá 1, 2, 3, 4 protones. Entonces, acá tenemos las 4 constantes de disociación ácida de este compuesto, del ácido. Bien. Entonces, en función del pH que nosotros tengamos en el medio, van a ser las distintas especies que van a estar presentes en solución. Entonces, en esta gráfica, fíjense si el pH es ácido, el ETA va a estar como en su forma protonada. Esto lo que está graficando es alfa, son las distintas fracciones o las especies que están en solución en función del pH. Fíjense si el pH es netamente básico, entre 2 y 14, el ETA lo voy a tener totalmente disociado y la especie predominante va a ser I-4, o sea, representa el ETA totalmente disociado. En función del pH en el que estemos trabajando, vamos a tener un equilibrio entre las distintas especies que se pueden encontrar en solución. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bárbaro. Entonces vamos a lo que, ¿alguna duda hasta acá? En este caso, que estamos trabajando con el ETA,
¿no? Que ya entienden por qué vamos a trabajar por qué se trabaja con un ligando polidentado y no con un monodentado, porque vimos que no es fácil detectar el punto de equivalencia. Entonces el ETA, que tiene esta característica de 6 centros de alta densidad electrónica, tiene la particularidad de, con cualquier cation metálico, reaccionar con una estequiometría 1 a 1, porque forma un quelato, que sería este complejo, que es muy estable. La constante de formación entre el ETA o cualquier ligando y el cation metálico va a ser igual a la concentración del complejo en el numerador, dividido la concentración de cation metálico que me quede en solución por la concentración de la especie I-4. Fíjense que aquí la K de formación del complejo está definida entre la reacción del cation metálico y el ETA totalmente disociado, como I-4. Entonces, la K de formación del metal con el ETA se define como la reacción entre el cation metálico y el ETA totalmente disociado, como I-4. Eso es lo que van a encontrar ustedes tabulado en las distintas tablas. Y justamente el ETA es la BD porque reacciona siempre con una estequiometría 1 a 1 con cualquier cation metálico, independientemente del número de coordinación que tenga. En esta tabla lo que van a encontrar son los valores de, bueno, justo me tapa acá, esto debe ser el logaritmo de la K de formación. Si alguien me dice si es eso, porque yo no lo estoy viendo, pero me parece que es logaritmo de la K de formación. Sí, profe, es el logaritmo de... Bien, tenemos el logaritmo de la K de formación de los distintos cationes metálicos. Fíjense que para el grupo 1 de la tabla periódica el logaritmo de la K de formación es muy chiquita, y tenemos especies, ¿sí?, que tienen logaritmo de K de formación bastante altas. Por eso decíamos que el ETA reacciona con forma complejos muy estables con la mayoría de los cationes metálicos, excepto con los del grupo 1, donde el logaritmo de K de formación es pequeño. Entonces no utilizaríamos esta técnica para determinar los cationes del grupo 1. Bien, en esta transparencia está representado cómo calculamos acá el alfa 4 representa la fracción de ETA totalmente disociado con respecto a la concentración de ETA libre. El ETA libre, si volvemos un poquito a esta gráfica, fíjense que el ETA libre significa ETA no acomplejado. Lo puedo tener como ETA totalmente disociado, como hidrógeno Y3-, como H2 ETA, o totalmente protonado. Acá tenemos otra especie, hidrógeno 3Y. Entonces, estas especies representan las distintas especies de ETA que puedo tener en solución a un determinado pH sin estar acomplejada. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la fracción de ETA que yo tengo totalmente disociada como I-4, como es una fracción, lo voy a definir como un cociente. Lo defino como el cociente de la concentración de ETA totalmente disociado dividido la concentración total de todas las especies de ETA que tengan solución libre. Cuando digo libre, significa sin estar acomplejado. ¿Cómo puede estar el ETA? Lo vimos recién en la gráfica. Totalmente protonado o parcialmente protonado. Acá tenemos todas las especies que podemos tener en solución. Entonces, el alfa 4 representa la fracción de ETA totalmente disociado sobre la concentración de molar de todas las especies de ETA no acomplejadas, por supuesto, en equilibrio. ¿Para qué hacemos esto?
Si nosotros acá, esto pueden verlo que está desarrollado en el libro, si nosotros reemplazamos la concentración total de ETA libre, estas concentraciones las puedo reemplazar, ¿sí? Para saber esas concentraciones, las puedo reemplazar de la constante de disociación del ETA, que ya la vimos acá. O sea, yo acá puedo decir que la constante de disociación, la K1, va a ser igual a la concentración de H3I por la concentración de protones dividido la concentración de ETA totalmente protonada. Así puedo plantear las constantes de disociación ácida para cada una de estas reacciones, que me va a permitir despejar de esa constante de disociación ácida estas distintas especies. En función de la K1, K2, K3 y K4, puedo reemplazar estas concentraciones de equilibrio. Si hacemos eso, teniendo en cuenta las constantes de disociación ácida de ETA, voy a llegar a esta expresión. Fíjense que me queda, después de operar matemáticamente, los invito a que lo busquen en el libro, vamos a llegar a esta expresión de alfa 4, que fíjense que queda en función de las constantes de disociación ácida y en función de la concentración de protones. Entonces, esta fracción alfa 4 es función de la concentración de protones que tengamos. Entonces se puede hacer una tablita, que es esta que está aquí, y calcular cuál es la fracción de alfa 4 que tengo para distintos pH, es decir, fijar la concentración de protones, como las constantes de disociación ácida son datos, puedo calcular cuál es el valor de alfa 4 para distintos pH. Y esto lo van a encontrar tabulado en tablas, por ejemplo, a pH 14, el alfa 4 tiene un valor de 1, quiere decir que el ETA está totalmente disociado. A medida que el pH disminuye, la fracción de alfa 4 se hace cada vez más pequeña, ¿sí? Y fíjense que a pH muy ácidos, la fracción de ETA totalmente disociado es muy pequeña. Eso es lo que un poquito está graficado en esta gráfica. Fíjense que el alfa 4 sería esta gráfica, ¿no? A pH ácido los valores son muy pequeños. A pH 14 el alfa 4 vale prácticamente 1. ¿Para qué vemos esto de alfa 4? Fíjense que acá la K de formación del ETA es el catión metálico más la concentración de ETA totalmente disociado. Es decir, la K de formación, fíjense que está en función de la concentración de ETA totalmente disociado. Esto es bastante complicado de determinar cuál es la concentración de ETA totalmente disociado. Entonces, fíjense que acá el ETA totalmente disociado lo puedo reemplazar como la concentración de ETA libre por alfa 4, o sea, el denominador lo paso al otro miembro multiplicando. Si yo hago eso, aquí, esta sería la constante de formación del complejo entre el catión metálico M y el ETA, que fíjense que es igual a la concentración del complejo dividido a la concentración del catión metálico y de ETA totalmente disociado. Ese ETA totalmente disociado lo puedo reemplazar usando el alfa 4, por alfa 4 por la concentración de ETA no acomplejado o ETA libre. Estas valoraciones o estas titulaciones por formación de complejo se hacen a pH constante, digamos. O sea, tengo que fijar el pH para que la fracción de I-4 sea una constante. Si no, fíjense que a medida que el ETA vaya reaccionando,
¿sí? Van a ir apareciendo protones en el medio, entonces necesito poner en el medio un tampón que me mantenga el pH estabilizado. Entonces todas estas titulaciones las tenemos que hacer a un pH controlado. Entonces fijando el pH, me queda el alfa 4 como una constante, y aquí es lo que aparecía, lo que definimos como K efectiva o K condicional que ustedes buscaron, que era función del pH. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando empezamos la clase que yo les pregunté qué era la K condicional o la K efectiva, y me dijeron que era la constante en función del pH? Fíjense que acá la K efectiva me queda igual a la K de formación, que no depende del pH, por alfa 4. Si yo fijo el pH del medio, fijo el valor de alfa 4 y la K efectiva es igual a la K de formación por alfa 4. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve mucho para simplificar la construcción, las cuentas de la curva de titulación, porque es como que yo ahora puedo redefinir la reacción entre el catión metálico, y en vez de escribir por más eta totalmente disociado, pongo eta como eta libre y que se me forme este complejo. Y fíjense que acá en el denominador la K efectiva me queda en función de la concentración de eta que está libre y no en función de la concentración de eta totalmente disociada. Eso van a ver que eso nos facilita mucho las cuentas, porque no tengo que buscar cuál es la concentración de eta totalmente disociado, sino que hablo de la concentración de eta libre. Esto es unos cálculos que quiero que para la próxima clase lo miren, a ver qué dudas tienen sobre estos cálculos. Es esta transparencia y la que sigue, que son unos ejemplos de aplicación de trabajar a distintos pH, de aplicación de la K efectiva y el alfa 4. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Con eta libre se refiere al eta sin disociar? El eta libre significa el eta no acomplejado, no sin disociar. O sea, cuando ustedes tienen la reacción entre el catión metálico, la K de formación se define como la reacción entre el catión metálico y el eta totalmente disociado, como I-4. Al trabajar con la K efectiva, trabajamos con la reacción entre el catión metálico y el eta. Este eta libre significa eta no acomplejado. ¿Se entiende? O sea, sí, un poco más me quedó más claro. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la curva de titulación. Ahí se te va a terminar de aclarar la diferencia entre ¿qué es el eta libre, digamos? El eta libre es el eta no acomplejado, el que me queda en solución. No me interesa en qué forma está este eta, simplemente es el eta que no está acomplejado. No me importa si está ese eta que no se acompleja, no me importa en cuál de estas formas está, no me interesa. Entonces por eso se me van a facilitar los cálculos, porque no me interesa si está como I-4 o cuál de todas estas especies. Lo que me interesa es saber la cantidad de eta que no está formando complejo. Ahora sí entendí más. Gracias. Bueno, ahora lo vas a terminar de entender cuando veamos la curva de titulación.